Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro y hoy vamos a ver un nuevo episodio de Ángel. You believed in me when no one else would. Even in my darkest hours. I love you. ¿Qué le pasa? ¿Se está To all despidiendo? my fans, this is for you. Tarada. Wow, that's the famous speech. Not that I'll ever use it, of course. ¿Hace cuánto no actúa? Wes back yet? Nope, he's still at the store picking up some more extra strength ick remover. ¿Qué pasó? ¿Sigue estando todo muy incómodo con Wes? Does she know? Uy, Where is she? ¿qué está pasando con Cordy? Happy birthday to you. Happy birthday. Qué lindo el dibujo. Do you want to hold the baby now? Demasiado foco en Cordelia. ¿La van a matar? Well, you didn't have to do that. You have enough to take care of as it is. I'm a champion. It's more important You have to than... forgive the wrapping. Some of us seem to have fostered it. ¿Está pasando algo? Oh, take the baby. You're choosing birthday gifts over my kid? Take the baby. Ah, Take visión. the baby. She's. Oh, fuck. Is she all right? I'm fine. Uy, Dad? por lo menos está viajando como si fuese Astral Projection. Astral Projection. No. Astral Proyección astral. Como si fuese una proyección astral. Astral Projection. Ay, no me sale. On Oak Street, the middle of Reseda. It feels like we have some time here, but No te escuchan. you can't hear me at all, can you? Me gusta la resonancia de la voz de Cordy. Es como si estuviese sola en un vacío. Okay, she'll come out of this. She has to. She will. Okay, look, if this is a mystical problem, there's got to be some kind of mystical solution. There you Yep. go. Great idea. What? ¿Quién está hablando? The message. Son como muchas The personas. message. Pero ¿cómo? Si no puedes agarrar nada, hermana. Tienes que tratar de encontrar algo para comunicarte. ¿Electricidad? I think Phantom Dennis was expecting the birthday girl. It's nice to meet you. Fred, you are so cool. Astral projection. Projection. Tenía razón. There's not even any aspirin in here. Fue directamente a eso. I think he's protecting her. O él está escondiendo cosas. Ok. We would never ask you to betray Cordelia. But we need to see whatever she's been hiding from us. I mean, unless you so hype on the ghost in life that you want her to join you. No, ¿no? No creo, cuídala. Bien, Dennis. Cordelia? Are you there? It's me, Lauren. I'm here. Can you hear me? Lauren? Nope. Cordelia's not in there. She's just gone. I'm standing right in front of you. Pero no estás adentro del cuerpo. A muddy, not to mention dangerous area. But this is a bit much to ask. I'm not asking. Uy. When I was a little boy, I had a little moon, like the one in the wall. Uy, ¿va a meterse en su cuerpo? Porque está dormido. Está débil. Funcionó. Listen up! You can't scare me! Angel? Weird. How are you a champion? In what way are you a champion? Miren la pared. That's just a fancy way of saying, She's dying. I think I like the fancy way better. No maten a Cordy, por favor. ¿Serán estos quizás los poderes estos? Tratando de darle una oportunidad. Uy. I know that guy. Hey, how's it going? Sí. No me acuerdo el nombre, pero era simpático. You've come to take me. Kidding. I'm scared. Skip. But you see, there's a slight problem. You don't belong here anymore. And?
but you will be very soon. Unless you come with me. Quizás los poderes la necesitan y están tratando de hacer que pase una prueba para darse más vida. This one was dated 1 month ago. His Uy, doctors couldn't explain it. Somebody get me a sea breeze. Lauren, Uy. what happened? Really talk about it. Then how are we supposed to find them so we can kick their asses? un cuerno. My horn should grow back in a couple of days. So kind of you to be concerned. You know, like in The Matrix. You've seen The Matrix. Love that flick. Uy. Oh my god. Doyle was never meant to give you those visions. Then why did the powers let him? Doyle gave me the visions because he loved me? I can't answer that. What I can tell you is that it was a mistake. The visions are an ancient, powerful force. Demons are the only ones who can withstand them. ¿Y si se hace vampiro? Last vision I had blew out the back of my skull. Uy. We wasn't meant to have the visions as humans. Oh, get out of here. Really, get out. I've got work. Hago skip. ¿Vampiro? ¿Con un alma? ¿No puedo poner condiciones? Te prometo que vivo para siempre con las visiones. Pero déjame mantener mi alma. They're killing her. I want the powers to take them back. Igual es algo que ella tiene que decidir. Angel is downfield here. ¿Le va a dar la posibilidad de evitar este problema? Inside every living thing, there is a connection to the powers that be. Call it instinct, intuition. Deep down, we all know our purpose in this world. Ok. If you go back inside your body, you won't wake up. You will lie there. Cordelia's not a champion. She's a rich girl from Sunnydale who likes to play superhero. She's weak. Skip, get me out of here now. Me va a demostrar que es fuerte aparte. I'm more afraid of her dying than she is. I'm gonna make you a star. Qué raro que haya elegido esto. Pensé que iba a estar más segura que antes. Do you ever get that nagging feeling that you're supposed to be somewhere doing something but you can't remember what? No, I'm highly organized. That's why you pay me pretty well. Bueno, supongo que nunca fueron al hotel. Nunca se transformó en una guarida. Miss Chase, how can you help me? How can I help you? I will take you right up to my room. Your room. Yay. Yo me hubiese ido. Muy poca iluminación. Parece el Pensilvania en Nueva York. Renowned artist Jacques Latour. Oh, hi. I'm really sorry to bother you. Oh my God. Is everything okay here? Nothing bad. Yo supongo que lo de la visión va a pasar ahora. You want to see something cool? Sure. ¿Tiene un monstruo en su habitación? Oh, fuck. A retrieval spell. No se puede traer gente de la muerte. No aprendieron nada de Fullmetal Alchemist. Uy. Wesley, what are you doing here and what happened to your other arm? Porque lo sigue conociendo a Wesley. Porque Sunnydale sigue siendo... Kill things now, because last time I saw you, you just kind of fainted in front of him. Man, Wes told me he knew you, but I didn't believe him. Yeah, we go way back. Hey, is it true that you and Wes were, you know, that you had a little... Humiliating kiss where he drooled all over my chin? Yes. Fue muy But I malo. worked really hard to repress it. Right. Angel's not the person you knew. Uy. I won't hurt you. ¿Cómo va a volver hacia atrás? It's okay. Everything is gonna be okay. Uy. Le está sacando los poderes otra vez. Y Skip va a venir a cagarla a I pedos. remember everything. It's noble and heroic and all that other Russell Crowe gladiator crap. You've seen... Didn't love it. Then find a loophole, Skip. I know Vampiro. my purpose in this world, and it includes the vision. There may be a tiny. Te tenés que transformar en un You may demonio. want to think about that. And unpredictable. You may never be able to lead a human life again. So, demonize me already. ¿Puedo elegir el demonio? No horns.
Mateo. Mateo. Feels so good to be solid again. There's a young man in a park in Glendale, somewhere near a pond with 5 horns. Cordy. Ok, si eso es lo más grave que puede pasarle, no creo que nadie se queje. Vuela. Bueno, hablemos un poco de este episodio de Ángel de Vampire Father, que esta semana estuvo muy centrado en Cordelia. Por momentos me dio un poquito de miedo que podría pasar con Cordy en este episodio, pero por suerte no pasó nada grave. La salvamos, aparentemente. O sea, yo imagino que su cerebro va a estar trabajando con normalidad a partir de ahora y que, bueno, va a tener que lidiar con sus poderes, que por ahora vemos que son la levitación. No parece muy grave, pero si lo sabe controlar, obviamente. Si va a estar flotando constantemente, bueno, es un problema. Pero le podemos hacer unas botas muy pesadas y fin. Así que tampoco es tan grave. Si ese es el problema, se puede solucionar. Hay una película que era de Spielberg, que está basada en libros, como Miss Peregrine, no me acuerdo cómo era. Que había una chica que necesitaba zapatillas pesadas para no flotar. Estoy casi seguro, ya ni me acuerdo, pero sí. Entonces, Cordelia ahora es Half Demon. En estos momentos tiene alguna habilidad que la vamos a ir descubriendo próximamente, pero aparentemente se solucionó su problema. Me parece que hubiese sido mucho más interesante que Cordelia tenga que quizás sacrificarse y transformarse en vampiro para poder sobrevivir, que tenga que pasar por todo lo que es la transformación a un vampiro y que no le dé la posibilidad a Ángel de elegir sobre su vida. Como que ella tome la decisión de transformarse en un demonio, porque obviamente ella no sabía en qué se iba a transformar, así que es súper valiente, pero hubiese sido quizás mucho más tremendo que venga y le diga, bueno, vas a ser un vampiro, y quizás ella tenía que elegir si transformarse en un vampiro con visiones, vivir para siempre sabiendo que tiene que evitar la luz del día y que además tiene que darse por vencida en su sueño de ser actriz y que tiene que dejar todo hacia atrás porque es una vampira. Hubiese sido quizás como mucho más trágico y tremendo y divertido, me parece, para la historia. Pero bueno, ahora ella puede volar. No sabemos si hay algo más, lo descubriremos próximamente. Las visiones pudimos ver que no la lastimaron. Creo que el episodio fue para que ella reconfirme su vida y reconfirme lo que ama de su vida, que es esto que en el episodio con la otra chica rubia, que ya me olvidé el nombre, Harmony, ella medio que reafirma todo eso, pero ahora tiene que tomar la decisión física de hacerlo, es morir, ser una estrella o morir y ser mitad demonio. No parece tan grave. Ella no sabía, pero bueno, no parece tan grave. Siento que por ahí, si hubiésemos tenido este juego con el vampirismo, hubiese sido como mucho más trágica la elección. Y ella hubiese tenido que sacrificar un montón de cosas realmente. Que como les digo, la decisión que ella toma es en base a me vas a transformar en un demonio que quizás no puedo ser humano nunca más. Entonces, se podría haber transformado en Lorne, por ejemplo, que físicamente tiene cara de demonio y que no puede evitarlo. Y entonces esa decisión se basa en algo heroico como estoy dispuesta a transformarme en cualquier cosa. Sabiendo que al final del día no fue para tanto, no es tan grave. Quizás hubiese sido tremendo si esa elección es transformarse en vampiro, porque viene de la mano de sacrificar un montón de cosas que va a tener que sacrificarlas sí o sí, que no lo deja al azar. Todo esto no quita que ella se haya arriesgado. Pero el peso, desde lo que es el storytelling o desde lo que es la escritura, hubiese sido mucho más fuerte si realmente hacemos que su vida se destruya. Porque si ella hoy en día controla el poder flotar, básicamente puede seguir teniendo la misma vida que tuvo siempre. Quizás no, quizás la semana que viene vemos que esto es mucho más grave, pero por ahora eso es lo que les puedo decir. Siento que hubiese estado mucho más interesante y hubiese sido mucho más tremendo el viaje si sabemos que el punto final es la vida eterna, matar el sueño de ser actriz y el evitar la luz del día
y él saber que no vas a envejecer jamás, y él saber que vas a vivir para siempre. Entonces todas esas cosas le agregan como mucho más drama a la decisión. Una decisión que al final del día se terminó en un, bueno, vemos qué pasa, que al final no fue nada grave. ¿Se entiende lo que quiero decir? Está bien, no le quita mérito a la decisión de Cordelia, pero visto de atrás, sabiendo que los guionistas iban a llevarla a este punto, medio que le saca fuerza al episodio, porque la decisión al final no fue tan grave. Creo que quizás habla más sobre el sentido de ella, de a pesar de que los poderes estos quieran que Cordelia no se meta en el medio, por algún motivo que vayamos a saber en algún momento, no pueden evitarlo, porque Cordelia sigue poniendo siempre ese amor y ese cariño por la otra persona antes. Porque es una Cordelia completamente diferente a la Cordelia que conocimos cuando empezó la serie, y que creo que eso es lo bueno que tiene Ángel, la transformación de Cordy. Es interesante lo que nos dijeron de los poderes, que pueden ver la muerte y la vida de una persona como está destinada a ser, pero que estos pequeños errores, como es Cordelia, un error, lo que hace es cambiarles el destino a ellos. Entonces no saben cómo Cordelia va a morir, salvo que tome la decisión de ser actriz, y no pueden adivinar cómo el humano va a reaccionar a diferentes circunstancias, porque son en base humanas. Entonces es medio raro el destino que ellos tienen escrito, porque siempre, en el 90% de los casos, la vida se llena de decisiones quizás basadas en amor, que te hacen girar para un lado completamente diferente. Entonces uno podría creer que ese final que vos tuviste basado en ese amor fue siempre el destino que vos quisiste, pero en base a lo que nos pudieron decir en este episodio, los poderes no comprenden esos sentimientos. Entonces, en niveles más místicos, imagino, ellos no pueden descifrar una vida eterna que es influenciada por otra persona. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero al final del día, el resumen es, al final no son tan buenos. Me voy a ir. Si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales, acá al costadito. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Buffy Vampire Slayer, en un episodio de Ángel de Vampire Father. Buffy ahora. Chao, chao.